La brillante exposición e interesante de Hilario Casado, sobre la que tendremos oportunidad en el breve tiempo que tenemos para el debate, hacerle algunas preguntas si nos interesa. Va a exponer David Carvajal de la Vega. Él es licenciado en Historia y diplomado en Ciencias Empresariales, lo cual no es muy frecuente en el mundo de los historiadores. Es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. Entre sus líneas de investigación se encuentra la del crédito, las redes socioeconómicas o el tema de los financieros. Sus publicaciones son importantes, pese a que él todavía es joven y tiene un recorrido enorme en ese sentido. De hecho, hay varios libros que ha editado en colaboración con otros investigadores, como Las haciendas medievales en el País Vasco y La Rioja, textos para su estudio, Los negocios del hombre, comercio y rentas en Castilla, o Redes sociales y económicas en el mundo bajo medieval. Y su tesis versó sobre el crédito privado y la deuda en Castilla, 1480-1521, que esperemos que la publique lo antes posible para que todo el resto de la comunidad científica se enteren de cómo trabaja realmente David Carvajal. Bueno, os dejo con él, que nos va a hablar de otro tema también muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por la excesiva pero cariñosa presentación. Y gracias también, bueno, evidentemente por la organización de esta reunión. Y también, bueno, quiero expresar mi gratitud al director del proyecto de Valladolid, también, el doctor Juan Antonio Bonachía, por tenernos o por traernos aquí una vez más. Y la verdad es que, bueno, aquí uno se siente ya casi como en casa, en esta sala. Bueno, dicho esto, vengo a presentar una ponencia, un pequeño trabajo sobre los precedentes, o lo que yo entiendo como los precedentes de la banca castellana en la Edad Moderna, ya que, bueno, ahora nos estamos moviendo entre el periodo bajo medieval, alto moderno. Creo que este es un tema bastante interesante, sobre todo, bueno, dado el contexto internacional y el interés que está suscitando, por ejemplo, ahora cuestiones como el origen mismamente de la banca, la función del crédito privado, etc. Bien, bueno, la cuestión es que, bueno, como hemos escrito los textos, la verdad es que tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas en la cabeza. Voy a intentar, por lo menos, contar de forma somera lo que yo creo que puede ser más interesante de cara a este simposio. Bien, como introducción, yo creo que, bueno, hay que situarnos o situar el tema de la banca en Europa, en la Europa medieval, como un fenómeno que, sobre todo, podríamos decir que surge o que por lo menos emerge desde esa recuperación que sufre Europa en torno al siglo XI. Sobre todo, evidentemente, es de sobra conocido que la banca es un fenómeno que en Italia tiene, o por lo menos conoce en el territorio italiano, su máximo esplendor. Bien, hay muchos autores, hay una bibliografía inmensa sobre el fenómeno bancario, pero hay una idea que me interesa, por ejemplo, ahora la expone mucho, o está expuesta en libros como los de Luciano Palermo, sobre los primeros pasos de la banca, esta banca medieval, y cómo esta banca medieval se va transformando poco a poco en una banca moderna, en una banca profesional. Para ello, este autor y otros distinguen las dos fases. Un primer momento en el que el banquero también se dedica al comercio, es más, del comercio recibe el capital que después va a disponer en su negocio financiero. Y una segunda etapa, que por lo menos en Italia ya se aprecia desde finales del siglo XIV, ya sobre todo del siglo XV, en la que se constata una especialización de estos banqueros italianos. Bien, ¿qué ocurre en Castilla? Lo cierto es que, como siempre, como en muchos, no voy a generalizar, pero en muchos entornos siempre hemos ido con cierto retraso respecto a estas otras zonas europeas en cuanto a estos fenómenos financieros. Y es verdad, en Castilla se aprecia este retraso, como digo, con comillas, frente a territorios como los italianos.
tendríamos que irnos al estudio de las actividades financieras de comunidades como la judía, especializadas en el fenómeno bancario, y sobre todo también al establecimiento de una serie de primeros cambiadores, muchos de ellos llegados de Francia, en el entorno del Camino de Santiago. Esto, por ejemplo, está documentado o se puede documentar a través de fenómenos como la cofradía que surge en Santiago de Compostela o, por ejemplo, el asentamiento de algunos cambiadores, como digo, en algunas localidades del Camino de Santiago, Burgos o Sahagún. Bien, este es un poco el antecedente o lo que ocurre en los siglos anteriores al siglo XV, finales del siglo XV. Durante este momento, evidentemente, con la recuperación de esta crisis, también entre comillas, del siglo XIV, el auge de la vida comercial, el auge de la vida financiera, el auge de la economía, en definitiva, implica que la necesidad de crédito y la necesidad de capital vaya acompañada del surgimiento, de la aparición de numerosos cambiadores. Y esto sin duda lo tuvieron en cuenta los reyes, esto se aprecia en algunos ordenamientos, recojo los de Juan II, Enrique IV, en los que, entre otras cosas, por ejemplo, decretan la libertad del establecimiento de cambios o la necesidad de presentar ciertas fianzas para asentarse en un cambio público en una ciudad. Sin duda, todas estas noticias nos van hablando, como digo, del florecimiento de la actividad de estos financieros, de estos cambiadores en Castilla durante el siglo XV. Pero poco a poco llegamos hasta fines de este periodo, a fines del medievo, y ya sí que en este momento, también por las fuentes, evidentemente, son mucho mayores y más ricas, ahora sí que se puede hablar de una presencia generalizada de los cambiadores en el territorio castellano. ¿Qué dos ámbitos o en qué dos ámbitos se asientan estos cambiadores? Evidentemente, las ciudades, polos económicos durante toda esta época. Encontramos numerosas referencias en Valladolid, Medina del Campo, ahora iremos viendo, Burgos, Segovia, Toledo y núcleos del sur, como Sevilla, evidentemente, a la que Enrique Ote definía como la capital financiera de Castilla durante este momento, y Jerez de la Frontera. El otro gran ámbito será el de la corte, conocido, ya se conoce un poco más, ahora cada vez más conocido, el ámbito de los cambiadores de corte, que esto también tiene una historia aparte, pero es sin duda otro ámbito de negocio muy interesante. O sea que son los dos mundos, los dos universos por los que se van a mover estos cambiadores a fines del siglo XV. El mundo urbano y el mundo de la corte. Aunque veremos que en el mundo urbano también hay diferentes tipos de casos. Bien, por cuestiones y ya que nuestro proyecto así lo señala y lo define, me voy a referir sobre todo a las ciudades de la meseta norte de Castilla, Valladolid, Medina del Campo, Burgos y Segovia, sobre todo, dejando de lado esta vez Sevilla y Jerez de la Frontera. Es cierto, como digo, que Sevilla tuvo una importancia desde el punto de vista cambiario y financiero, así lo señala, por ejemplo, un trabajo muy interesante, además de Enrique Ote, Antonio Collantes, y Jerez de la Frontera, que creo que sin duda es una de las grandes desconocidas, pero es un caso bastante interesante, sobre todo por ver la financiación de procesos tan interesantes como la conquista y el control de las Islas Canarias, financiado muchas veces a través de cambiadores asentados aquí. La cuestión, como digo, es que me voy a centrar en estas 4 ciudades, villas, Valladolid, Medina del Campo, Burgos y Segovia, y lo que voy a intentar es caracterizar a una serie de cambiadores, los cambiadores que considero fundamentales dentro de estos centros, caracterizarlos intentando comprender dónde se sitúa la base de su negocio, qué nivel de profesionalidad, esto que he comentado al principio, llegan a alcanzar, y luego también sus relaciones, a través de vínculos familiares o de la creación de las compañías, como ahora mismo acaba de comentar el profesor Casado. Todo esto siempre vinculado a un tipo de fuente, a una base documental, que básicamente son los registros que tanto mis compañeros paleógrafos de Valladolid como yo hemos recuperado en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Evidentemente esta información se complementa con otras noticias procedentes tanto del Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, Consejo Real, como de la Real Chancillería de Valladolid y otros archivos afines. Bien. Bueno, aquí debería salir un gráfico que no sale. Qué bien. No. Pues no sale. Pues bien, yo lo tengo en el...
Bueno, básicamente, aquí debería haber dos gráficos y juro que los he puesto. Básicamente, los dos gráficos que les quería exponer eran dos gráficas en las cuales se habla de la procedencia de los cambiadores registrados durante estos años, hasta 1520, y de la actividad registrada por estos cambiadores. De la procedencia de los cambiadores, fíjense, los 4 centros de los que les he hablado, Valladolid, Medina del Campo, Segovia y Burgos, sin duda, como digo, son los básicos, y entre ellos el fundamental o el principal, el que aporta más número de cambiadores, es Valladolid, que creo que sin duda, podríamos intentar establecer una competencia con los cambiadores sevillanos, pero creo que es uno de los centros fundamentales para comprender la vida financiera de Castilla en esta época. También siempre tengan presente que estoy hablando de cambiadores castellanos. Aquí no voy a entrar en todos los financieros italianos que, en principio, en teoría, no se deben llamar cambiadores. Es quizá otro mundo paralelo, pero no voy a entrar en ello. Como digo, entre los cambiadores castellanos, en primer lugar, se situaría la villa de Valladolid, seguida de Medina del Campo, evidentemente, por la importancia de sus ferias, y después de Segovia y Burgos. Este es en cuanto al número de cambiadores que podemos registrar. Ahora, en cuanto a su actividad, sin duda vemos que hay una serie de cambiadores procedentes de estos lugares que son los más activos y los que aportan mayor volumen de negocio en los registros que hemos podido encontrar. En este caso, fíjense, si Valladolid era la ciudad, era la villa, el lugar que mayor procedencia de cambiadores tenía, en el caso de la actividad registrada pasa a ser Medina del Campo, el centro o la villa que mayor número de noticias nos ofrece. Sin duda también, evidentemente, creo que por la cuestión documental, ya que las ferias de Medina del Campo aportan la mayor parte de nuestra base documental, pero lo cierto es que los vallisoletanos, como lo veremos, es cierto que pasaban a Medina del Campo a cambiar durante ferias, pero también se distribuían y negociaban en otras ferias como podía ser Medina del Río Seco o Villalón. Casualmente, mientras Valladolid era antes la villa que más cambiadores aportaba, ahora su actividad, o en cuanto a su actividad, va a ser muy pareja, por ejemplo, la actividad de los cambiadores burgaleses, y sobre todo, en este caso, por la actividad de un cambiador burgalés del que hablaré ahora mismo, que creo que es uno de los personajes más relevantes que podríamos citar de esta época. Bien, como digo, vamos a hacer un breve repaso por estos cuatro núcleos urbanos para comprender un poco por qué se asientan aquí y cuáles son sus principales características, sus perfiles y ver algunos de los más relevantes. El primer caso que les presento es la villa de Valladolid. Evidentemente, su situación privilegiada en el centro de la meseta castellana, cercana a las ferias de Medina del Campo, cercana a las ferias de Medina del Río Seco, de Villalón, en el camino hacia la ciudad de Burgos. Creo que su situación explica mucho el por qué resultó un polo de atracción económica para estos agentes que en numerosas ocasiones hacían de intermediarios. Evidentemente, su economía urbana también es importante y hay que señalarlo. Y también otro fenómeno que evidentemente conocemos todos, que es el fenómeno institucional. La estancia de instituciones como la Corte, instituciones como el Consejo Real y el establecimiento de instituciones como la Real Chancillería, creo que son también fenómenos que ayudan a completar este marco y nos explican el gran interés que suscitó la villa de Valladolid para este tipo de agentes. Tanto que, como les señalo, más o menos a finales del siglo XV, se puede encontrar hasta 25 cambiadores públicos obligados ante el concejo. Un dato que creo que es relevante si lo comparamos, por ejemplo, con los datos de los cambiadores públicos obligados en Sevilla, que apenas llegaban a la veintena en estos mismos años. Entonces, creo que a veces es interesante establecer comparaciones en cuanto a número, ahora habría que establecer comparaciones en cuanto a volumen de negocio de estos agentes. Bien, casualmente hay un fenómeno que se reproduce en casi todos los núcleos que les estoy presentando, que es la repetición o la aparición de una serie de familias que, ya sea por
transmisión del oficio o por otra relación, como puede ser el matrimonio, van a repetirse. Es decir, nombres como la familia Verdesoto, los Monzón, los Villalón o los Cocón en Valladolid son nombres que continuamente aparecen y nos recuerdan esta vinculación familiar entre cambiadores de diverso momento. Los Verdesoto están estudiados y conocidos, Alonso de Verdesoto, cambiador, y sus dos hijos, García y Gonzalo de Verdesoto, los Monzón también, Villalón, etc. Un fenómeno muy interesante, además ahora casi ligando con lo que ha dicho el anterior ponente, es el fenómeno de las compañías. Veremos que casi todos estos cambiadores, o muchos de estos cambiadores, establecen y crean compañías. Es cierto que muchas de estas compañías no tenían vinculación familiar, pero también es cierto que hay otras tantas que sí que mantenían esta vinculación familiar, como por ejemplo una compañía entre Francisco de San Pedro y el que era su yerno, Pedro Ruiz del Burgo. Además, este hecho de formar compañías es un hecho muy curioso porque, fíjense, nos habla, o por lo menos algunas nos retratan la importancia que tenían los vínculos financieros y familiares y el riesgo que conllevaba. Porque en este caso, bueno, Pedro de Ruiz del Burgo, por ejemplo, quebró, como tantos otros cambiadores quebraron en esta época, y bueno, eso creó numerosos problemas a su amado suegro. Entonces, como digo, el fenómeno de las compañías es un fenómeno que se repite y es igualmente interesante. Al igual que lo es los vínculos que muchos de estos cambiadores mantienen con el regimiento, en este caso con el regimiento vallisoletano, familias como los Verdesoto, los Monzón, León, y sobre todo con una familia, la familia de Antonio de Paredes, que en este caso, bueno, está estudiada en otro trabajo, pero es muy interesante observar cómo una familia que realmente ha llegado a Valladolid en la generación anterior, en apenas 2 generaciones pasa a ocupar hasta 3 cargos dentro del regimiento, a integrarse perfectamente en sus linajes. Entonces, de igual manera nos habla de estos vínculos de esta clase o de este grupo de cambiadores con la oligarquía local. Bien, ¿a qué cambiadores o de qué cambiadores podríamos señalar como los fundamentales en Valladolid durante esta época, inicios del 16? Bueno, aunque estos sean datos procedentes del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, la verdad es que quedan corroborados también por las propias fuentes municipales. Antonio de Paredes creo que sin duda es el cambiador más activo dentro de esta época y, como he dicho, bueno, ya hay un trabajo en el que he hablado más sobre sus negocios, por lo tanto, bueno, tampoco haré mucha más mención de ello, simplemente la importancia del auge de esta familia y del asentamiento en el regimiento. Es todo un proceso que se puede seguir perfectamente a lo largo de unos 60-70 años. Otro de los cambiadores que me interesan, en este caso, es este Francisco de San Pedro, del que les he hablado, que estableció esta compañía con Pedro Ruiz del Burgo. Podríamos decir muchas cosas de Francisco de San Pedro, sobre todo me interesaría señalar que entre sus negocios estaba sobre todo la vinculación con los agentes italianos, con agentes valencianos, con agentes portugueses, es decir, que es uno de estos financieros, que veremos algunos, que mantienen nexos, relaciones financieras propiamente dichas, con agentes procedentes de territorios fuera de la corona. Es decir, que estos agentes eran aquellos que, o por un lado, captaban capital desde fuera de la corona de Castilla o enviaban capital desde la corona de Castilla a territorios, como digo, del exterior. Sobre todo es básica la vinculación con los italianos a través de Valencia. Es uno de los nexos que se repite con mayor asiduidad. Como digo, bueno, entre las familias o muchas de las familias con las que mantiene vínculos, sobre todo interesa la red sienesa, de los Bertini, la familia Severini, Piccolomini o, por ejemplo, Lorenzo Bertini, muy activo en toda esta zona durante esta época, pero también con otros como los Velluti o Vieri. Fíjense, la cuestión es que con estos problemas que tuvo con su yerno, lo cierto es que al final de su vida, como ocurre con tantos otros muchos cambiadores, también sufrió penurias y así se aprecia incluso en el reparto de su herencia. Es también un fenómeno bastante repetido en esta época. Siempre, lo veremos luego con otros cambiadores en Medina del Campo, al final de su vida, no sé si por sus problemas de sobreendeudamiento o por su mala gestión, normalmente sus posesiones eran bastante escasas. Bien,
podríamos citar a otros tantos, pero bueno, como todo esto va a tener una versión escrita, lo verán ahí, sobre todo pues, como García de Cocón, también presente, muy presente en la ciudad de Valladolid y en las ferias de Medina hasta mediados del siglo XVI, y toda la lista que tienen ahí de cambiadores. Alonso Román, por ejemplo, acaba huyendo de Valladolid por una serie de deudas. Incluso Alonso Román estuvo vinculado también, lo hemos podido estudiar en el negocio del encabezamiento a principios del siglo XVI, y precisamente de ahí también surgieron sus problemas financieros. Diego de la Haya, este apellido de la Haya será un importante apellido también a mediados del siglo XVI como financiadores, como prestamistas del emperador, de Carlos I, y como digo, otros tantos que tienen en la lista. Bien, pasando... Bueno, vale. Pasando al siguiente núcleo, Medina del Campo, evidentemente también huelga de decir que Medina del Campo, por la importancia de sus ferias, es sin duda uno de los centros que mayor potencialidad tenía para atraer a estos cambiadores. Y lo que sí que se aprecia entre estos cambiadores de Medina del Campo, precisamente por ser cambiadores locales, es la capacidad que tuvieron y que desarrollaron para el cobro de deudas, sobre todo en el entorno, y como representantes de mercaderes procedentes de otros puntos de Castilla que normalmente no acudían a ferias y les entregaban poderes para poder cobrar las deudas pendientes. Es decir, que el hecho de residir en Medina del Campo y el hecho de estar en época de feria era sin duda una ventaja para todos estos financieros y... hoy hablaríamos casi de un nicho de mercado, o era por lo menos un campo de especialización bastante interesante para ellos. De nuevo, se repiten patrones similares a los que hemos visto en Valladolid. Existe una serie de familias que aparecen continuamente: Medina, Díaz, Romero, Dueñas. Se establecen compañías entre muchos de sus cambiadores, Antonio de Medina y Diego Díaz y Sebastián Romero. Entonces, como vemos, hay patrones que son similares, incluso también la pertenencia a la oligarquía y al regimiento de Medina del Campo, como por ejemplo ocurre con la familia Dueñas. Entonces, fíjense que hay patrones más o menos que se van repitiendo de un sitio a otro. Entre los cambiadores que mayor podríamos destacar por su importancia están Bernabé de Ortega, sin duda el que más referencias presenta. Bueno, los negocios de Bernabé de Ortega son muchos, pero por ejemplo es un mercader que está más ligado al comercio, al mundo financiero castellano, sin tener estas conexiones con el mundo exterior. Contacta, por ejemplo, con gente llegada de Valencia o del entorno de Medina del Campo. Y este cambiador, por ejemplo, también, debido a sus negocios, al final de su vida llegará a tener bastantes problemas, tanto que, bueno, dicen, muere en 1532 y fíjense que apenas poseía 6.000 maravedís en efectivo dentro de un cambio que había movido cientos de miles de maravedís. O sea que también imaginen que el cambio en esta época era un negocio de riesgo, y esto también nos habla de un momento de consolidación en el que no es todo tan... En un momento de crecimiento no todo es tan seguro y el negocio no siempre es seguro. Antonio de Medina es uno de los cambiadores que mejor nos ayudan a entender este papel del cambiador que todavía no se ha profesionalizado por completo, porque también lo encontramos como mercader y ejerciendo compraventas de mercaderías, otras veces como cambiador. Y bueno, también, por ejemplo, estableciendo compañías con otros cambiadores, como hemos visto antes con Diego Díaz. Y también, evidentemente, este Diego Díaz con Sebastián Romero. Sin embargo, en este caso sí que podemos apreciar que este cambiador mantiene una conexión más activa con con financieros italianos como los genoveses. Bien, podríamos citar a otros tantos, Diego Díaz o Alonso de Cáceres, otro personaje, por ejemplo, que cayó un poco en desgracia por la excesiva inversión en censos. Pero, como digo, bueno, de toda esta generación de mercaderes de Medina del Campo, cabe señalar estas cuestiones o cuestiones como las que les he citado, el tema de la familia, el tema de las compañías y este tema del cambiador mercader. Muy interesante también porque, evidentemente, estos financieros en Medina del Campo, en época en las que la feria no estaba activa, también se dedicaban a otros asuntos, entre ellos este cobro de deudas en el entorno. Burgos, en sí mismo, claro, ya bueno, es un caso que voy a contar aquí de Burgos, estando Hilario aquí. Pero en el mundo financiero, en cuanto al mundo financiero, es un mundo muy interesante. Ya Manuel Basas escribió un pequeño trabajo hace muchos años, banqueros burgaleses en el siglo XVI, en el que bueno, ya daba una serie de pinceladas,
Creo que hay mucho por estudiar en esta ciudad y es evidente, todo el capital que mueve el mundo mercantil burgalés en gran parte es canalizado por muchos de estos cambiadores. Entre ellos, evidentemente, antes hemos podido localizar otros nombres como Andrés de Rosa, Diego de Santa María, citado, por ejemplo, el caso de Silos, pero en nuestra documentación hay un personaje que sin duda creo que es fundamental y es básico, que es el caso de Bernardino de Santa María. De este personaje se conocía algo ya de su actividad, sobre todo a partir de los años 1520 en adelante, y se conocía sobre todo porque fue uno de los mayores implicados en una gran colocación de juros de esta década de los 20, en la que Carlos I buscaba financiar sus primeros años de dispendio imperial. También sabemos que Bernardino de Santa María fue tesorero del Consejo de Hacienda, segundo tesorero del Consejo de Hacienda, recién creado en 1523, o sea, ocupando un cargo de responsabilidad. Además, lo encontramos también, por ejemplo, vinculado a negocios fiscales en Burgos, recaudando y arrendando la alcabala de la ciudad, también en torno a 1523. Y bueno, entre estos negocios, moviendo cantidades ingentes de dinero, mi pregunta era, o por lo menos a raíz de esta documentación, saber cómo llegó a tener esta disposición o esta disponibilidad financiera. Entonces, las operaciones que podemos o que se han conservado en torno a 1514-1520 nos dan muy buena cuenta del origen de toda esta capacidad financiera. En este caso hay muchas operaciones, sobre todo, fíjense, el 96% de las operaciones que hemos recogido se centran en la intermediación financiera, en el préstamo y en el cambio, y sobre todo dentro de estas operaciones el cambio se lleva la mitad de ellas, el 56%, y es una operación que sin duda nos habla o por lo menos nos ofrece un esquema perfecto del modo de funcionar de este cambiador. Lo digo tanto en cuanto que se aprecia cómo este cambiador era capaz, de hecho era el canalizador entre el capital burgalés de muchos mercaderes, por ejemplo Juan Pérez del Castillo, esta familia Castillo de la que acabamos de hablar, Juan López de Calatayud, Luis de Gumiel, todos estos cambiadores burgaleses cuando acudían a comprar lana a las ferias de Medina del Campo, lo hacían a través de este cambiador y seguramente de otros tantos, moviendo cantidades ingentes de dinero, moviendo millones de maravedíes. De hecho, hay operaciones que, fíjense, estamos hablando de unos 3 millones de maravedíes, por ejemplo, en un poder para comprar lana, otros 735.000 maravedíes con el mercader Diego de Carrión. La cuestión es que, como digo, uno de los primeros grandes campos de actuación de este Bernardino de Santa María es transferir capital desde estos mercaderes burgaleses a sus proveedores, a los abastecedores de lana. Abastecedores de lana procedentes de lugares como Medinaceli o Almazán. Incluso, se conservan otras grandes operaciones, como también una familia que ha estudiado Hilario Casado, los Bernoulli, con también la familia de Toribio Ordóñez, posiblemente por sus vinculaciones dentro del mundo de la lana abulense. Como digo, esto es una de las grandes o de los primeros ámbitos de actuación de Bernardino de Santa María. El segundo ámbito, sobre todo, es el que se refiere a la conexión, a la potente conexión de este cambiador con el mundo italiano. Es básico porque, sobre todo, se aprecia cómo el capital italiano entra a través de este cambiador burgalés y precisamente financia a muchos de sus compañeros o a muchos de sus conciudadanos burgaleses. Hay muchas familias a las que podríamos citar, Garbarín, Ardingel, Ugo Choni, pero como digo, esto lo podrán leer más adelante. También este cambiador se interesa por establecer compañías y aunque sí que vemos que este es uno de los personajes que mayor grado de profesionalización alcanza, lo cierto es que también mantiene intereses comerciales, por ejemplo, como tiene ahí con Mercaderes de Toledo o con otros cambiadores como Pedro de Mazuelo, también burgalés, o Andrés de Frías, procedente de Segovia, que es el cuarto centro que les quería comentar.
Segovia, evidentemente, por su actividad pañera, ingente actividad económica y por la presencia de una Casa de la Moneda, como también ocurre en Burgos, es un buen centro para el establecimiento de cambiadores. Cambiadores que casualmente responden casi todos a este patrón de cambiador mercader y que, por ejemplo, cuando acuden a Medina del Campo, como Andrés de Frías hacía, se dedicaban a proveer a sus compañeros, a sus conciudadanos segovianos, del capital necesario para comprar en las ferias. De igual modo, tienen ahí todas estas cuestiones, por ejemplo, como la introducción de capital extranjero a través de agentes como los BATS de Beluti o Grimaldo, o un aspecto muy interesante, que era el de la gestión y control de la bula, que esto sí que se sabe, hay también documentos del sello en los que hablan de que los cambiadores segovianos eran los encargados de la gestión, sin duda, de uno de los mayores negocios financieros que también creo que está por estudiar. Se han hecho cosas para el siglo XVI, además, a través de la fábrica de San Pedro del Vaticano, desde Italia, pero poco se sabe de todos estos castellanos, financieros castellanos, que transmitieron o que transfirieron ingentes cantidades de capital. Bien, bueno, para acabar simplemente tienen otro caso, además del de Andrés de Frías, el de Rodrigo de Zamora. Es interesante porque nos lo encontramos en 1520 y 1530 prestando también importantes cantidades a Carlos I. Fíjense, llega a prestar por un lado 9 millones de maravedís y por otro lado 2 millones de maravedís. Creo que es interesante y eso habla mucho de su capacidad. El siguiente ámbito sería el de la corte. Simplemente hay un cambiador y señalar la importancia de este cambiador a la hora de interceder por otros cambiadores ante el Consejo para pedir, por ejemplo, cartas de seguro y demás. Y ya para acabar, para finalizar, unas reflexiones sobre esta cuestión que les he presentado de forma tan rápida, pero como digo, bueno, los datos a veces son tantos que es complicado. Creo que, sin duda, esta época de fines del siglo XV y principios del siglo XVI es la época o es el momento culmen, el desarrollo de esta actividad cambiaria en la que poco a poco se va transformando en actividad bancaria. Evidentemente, esto a lo largo del XVI será complejo. Manuel Basas, por ejemplo, defendía que nunca se llegarán a especializar como hicieron en otros territorios europeos, que siempre mantuvieron esta doble vertiente cambio-mercado. También fue un momento de, como les he dicho antes, de numerosas quiebras, un momento de incertidumbre. Muchos de estos cambiadores acabaron arruinados, pero sin embargo de todo esto creo que podemos sacar un perfil que más o menos les he resumido en estas características. Un perfil del cambiador castellano entre el siglo XV y principios del XVI. Un cambiador que se suele centrar o se suele asentar centros urbanos o económicos, como podrían ser los centros feriales, que estaban cercanos a estas instituciones de gobierno municipal, a la oligarquía local, quizá dentro de toda este fenómeno de acercamiento a las oligarquías, en el que importa la familia y aspectos como la transmisión del oficio y los vínculos matrimoniales, que evidentemente es cierto que poco a poco se van profesionalizando, aunque quizás sin llegar a desprenderse de esa otra característica de mercader. Es un actor muy interesado por colaborar y por cooperar a través de compañías, con familiares o con otros compañeros, y que creo que son básicos para entender la capacidad que tienen de poner en contacto diferentes mundos económicos. La economía local con la economía regional y los flujos internacionales de capital, sobre todo italiano. Y por otro lado, el capital financiero y el capital mercantil que hizo posible, sin duda, creo que muchas de las operaciones que conocemos durante esta época. Creo que en todos estos personajes se sitúa o podríamos definir la base de la banca castellana durante el siglo XVI. Y creo que es un tema bastante interesante porque creo que hay una pequeña o gran deuda, no sé si historiográfica, con estos agentes, ya que, bueno, no sé, yo creo que desde Carande siempre se ha hecho caso a los grandes banqueros y a las grandes familias, sobre todo extranjeros, que dispusieron su capital para el poder político, para Carlos I, para Felipe II, pero creo que poco caso se ha hecho de estos financieros castellanos durante el siglo XVI, que creo que realmente estuvieron en contacto con la economía real castellana, no tanto con la imperial, pero más con la real, y que creo que son básicos para entender qué ocurre desde finales del medievo y todo el siglo XVI, y quizá también sean básicos para entender por qué en el siglo XVII la escasez de capitales también es total, además evidentemente de las cuestiones internacionales. Y nada más. Gracias.